Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión estoy como siempre contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Contento de lo que Dios está haciendo en este canal. Estamos poco a poco creciendo y lo que queremos es traerle la verdad oculta. Por eso el canal Secretos Revelados. Y en esta ocasión, mis hermanos y amigos que ven y escuchan este canal, quiero hablarle de un tema que está ahora mismo en el tapete, un tema que ha causado mucha controversia siempre, y es el tema de los ovnis, el tema de los extraterrestres. En esta ocasión voy a traer una recopilación de videos donde tanto el judaísmo, el cristianismo, el islam, y la ciencia van a dar su punto de vista en cuanto a las creencias de los ovnis, de los extraterrestres, si existen o no, está en la Torá, está en la Biblia, qué afirma la Biblia, qué menciona la Biblia en cuanto a esto. Pues vamos a ver en estos siguientes videos una recopilación de rabinos y maestros, sacerdotes de la Biblia, que van a dar su opinión y su punto de vista de este tema tan controversial. Y obviamente voy a dar mi comentario, mi punto de vista, mi pensar del mismo. Yo le haría una pregunta a aquellos que creen y dicen que si los extraterrestres existen, tal y como la ciencia y Hollywood los han pintado, si eso haría que la religión o la creencia en Dios desapareciese. ¿Hasta qué punto el hecho de que los extraterrestres, tal y como nos han presentado Hollywood, la ciencia, repito, hasta qué punto esto podría afectar la fe de nosotros los creyentes? Yo digo que en nada. El hecho de que si existen o no, la Biblia no es un libro meramente de ciencia ni de cosas ocultas. Si existen, amén. Si no existen, amén. Dios sigue siendo Dios y nuestra fe no será afectada por el hecho de que aparezcan o no aparezcan extraterrestres, o ovnis, o como usted quiera llamarlo. La fe en nuestro amado Yeshua, en nuestro Mesías, Salvador del mundo, no se va a ver afectada por nada ni por nadie. Eso que están contentos, eso que están ufanados diciendo que ahora que la ciencia va a demostrar que los extraterrestres existen, ¿dónde van a quedar esos que creen en Dios? Estaremos en el mismo lugar, siguiendo creyendo en el Dios único y verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, mis amados amigos y hermanos, repito, voy a traer una recopilación del punto de vista del judaísmo, el cristianismo y el islam, que son las tres religiones más grandes del mundo y de las cuales las tres descienden de nuestro padre Abraham. Por eso es importante para nosotros el punto de vista bíblico. ¿Existe? ¿Hay alguna referencia bíblica que hable acerca de los extraterrestres? ¿Qué podemos esperar si existen o no? ¿Afectan nuestra fe? Vuelvo y repito, para nada. Seguiremos creyendo en que Jesús es el Señor. Seguiremos creyendo que Dios es nuestro Padre y Salvador, porque el mismo apóstol Pablo dice que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Escuche bien, ni hambre, ni pestilencia, ni persecución, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principado, y si faltaba algo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si existen los extraterrestres, pertenecen al grupo de las cosas creadas, y esas cosas creadas no podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Pero
sin más nada que abundar, lo voy a dejar con esta recopilación del punto de vista del judaísmo, el cristianismo y el islam. Y espero que lo vean hasta el final, espero que me regalen un me gusta, que compartan, que comenten qué creen ustedes. Si aparecen los extraterrestres, ¿puede afectar la fe? Coméntenlo en la caja de comentarios de su punto de vista, que es importante para nosotros. Así que mucha shalom. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad parece creer en la vida extraterrestre. Más allá de series y películas, muchos tienen la sensación de que no estamos solos en el universo. Día tras día surgen fotografías, filmaciones y hasta testimonios de personas que juran haber visto a seres de otros planetas. Pero, ¿qué hay más allá de nuestra galaxia? ¿Hay inteligencias superiores que nos observan? Y en todo caso, ¿qué dice el Islam sobre la vida extraterrestre? Salam alaikum, qué tema, ¿no? La vida extraterrestre. Estamos solos, estamos acompañados, pero ya el Corán nos da pista de que no somos las únicas criaturas que Allah ha hecho, ¿no es cierto? Ha creado, y la pista la tenemos en la misma Fatiha, el capítulo número 1 del Corán que recitamos tantas veces al día en el momento de nuestras oraciones. Fíjense, después de la Basmala, después del inicio, el primer versículo que aparece dice: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Loado sea Allah. Todas las loas son para Dios, el Señor de los universos, de los mundos. Es decir, no dice Alhamdulillah Rabbin Nas, como dice Qul a'udhu bi Rabbin Nas, dime refugio en el Dios de la gente o aquel que creó a la gente. Habla del Alamin, de los mundos. Hay muchas creaciones de Allah que no conocemos. Y en Allah, en Surat An-Naml, en el capítulo de la hormiga, en el versículo 56, dice: Qul la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghayba illa Allah. No hay nadie en los cielos y la tierra que conozca lo no visto, ghaib, lo que está oculto, y por lo tanto desconocido, excepto Allah. Y Allah comparte este conocimiento con algunos seres especiales. Por ejemplo, la mayoría de los profetas, el Ulul Azmi, tenían gran parte de este conocimiento, y los imames de Ahlul Bayt alayhim salam también. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el capítulo 8, An-Nahl: وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah es aquel que crea lo que vosotros ignoráis. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ¿Acaso no habrá de saberlo aquel que es el creador de todas las cosas, siendo Él el sutil, el que tiene el conocimiento de todas las cosas? Bueno, el Corán, como hemos visto, nos habla de otras existencias, de otros mundos, de otras galaxias, aquellas que desconocemos inclusive, y que están habitadas. Y están habitadas por seres de los cuales el Corán nos habla, que son los ángeles y los genios. Pero eso es tema para otro capítulo. ¿Ha habido contacto entre los líderes mundiales por el tema de transferencia de tecnología para armamento y todas estas cosas? No, porque si con lo poco o mucho que sabemos hemos puesto al mundo al borde de la destrucción total, que eso supiésemos un poco más. El problema actual no es de tecnología, el problema es de moral y de ética. Ahora, ¿por qué los gobiernos sistemáticamente han venido ocultando la realidad del fenómeno ovni? Porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Desde cara a los contribuyentes estás haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? ¿Para qué existen fronteras si son una coladera? Por otra parte, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Entonces, la crisis a nivel político, social, económico, religioso, que se podría dar de solamente que se produzca este contacto definitivo. La humanidad tendría que unirse como una sola gran nación frente a los visitantes. Sin embargo, ya
Las religiones están dando pasos gigantescos. Es como lo del Neil Armstrong en la Luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. En 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, en la radio de televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Y el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita él de origen argentino, ahora está como de moda ser jesuita y argentino, pues el astrónomo del Papa, a cargo del Observatorio de Castel Gandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano, no él, el Vaticano, acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres, como cambian los tiempos. El revuelo que estamos teniendo hoy día en el mundo, porque en Estados Unidos un oficial dijo que efectivamente sí se ocultan ovnis y sí se oculta la vida en otros planetas. En este revuelo hoy día en Open Your Eyes te voy a explicar y te voy a contar por qué, dónde y en qué lugares el judaísmo habla de vidas en otros planetas. Antes de empezar este video y de abrir la ventana, tengo que por supuesto llamar a mi agente que me va a revelar todos los datos. Soy Meir Bronstein, estos son los expedientes secretos de Open Your Eyes y vamos con el video. Una de las cosas que yo siempre me he preguntado es por qué tanta gente ajena al judaísmo está tan en contra de las ciencias del judaísmo y de las ciencias en general. Ciencias del judaísmo, yo lo que llamo cábala, yo lo que llamo esa parte mística que habla de demonios, que habla de seres extraterrestres, pero que a la par te menciona cómo poder encontrar esas fuentes en la misma Torá. Y también ciencias ajenas, puede ser como por ejemplo la biología, la química, la física, etc. Y creo que la respuesta está en el tambaleo de la fe. Hay gente que cree que la Biblia es literal y en el momento en que algo ya no cuadra en esa literalidad, se le cae toda la fe. Pero en el judaísmo nosotros no creemos eso. En el judaísmo creemos que el texto lo tiene todo, pero para llegar a ese todo hay que investigar e indagar. El tema de los extraterrestres y de los aliens en la Torá no es algo realmente nuevo. Es algo que viene desde la misma Biblia. Y la misma Biblia, la misma Torá, tiene varias partes donde nos hace una idea de que hay seres en otro planeta. Antes de llegar a esa idea, tenemos que hablar un poco de los sabios y eruditos de la Torá que mencionan estas hipótesis. Quiero que sepas que voy a mencionar varios nombres a continuación y varios nombres de los libros que han escrito estos rabinos. Te pido por favor paciencia, porque acá al ladito vamos a poner quién era cada rabino. El primer rabino que habla y rechaza la idea de que puede haber vida en otros planetas es el rabino Yosef Albo, de 1380 a 1444. Él rechaza completamente en su libro Sefer HaIkarim que pudiesen haber vida en otro planeta. Pero después vendría otro rabino, el rabino Pinhas Horowitz, en 1765 a 1861, en esos años vivió, que en su libro Sefer Abrid, él dice que Rav Yosef Albo está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque él sí cree que pudiese haber vida en otros planetas, pero también hay que saber, según él expone, que la vida de estos seres extraterrestres no tiene algo fundamental que nosotros los humanos, los seres humanos, sí tenemos, y es el libre albedrío, lo que nos hace ser seres humanos. Yo tenía un amigo que se llamaba Gabriel, que era sumamente ateo y siempre me hacía una pregunta, la misma pregunta. Y es una pregunta a todo esto que me hacen mucho en el canal y es, si hay vida en otros planetas, entonces ¿cómo podemos decir que realmente hay un Dios? Y si realmente hay un Dios, ¿por qué Dios se va a fijar en nosotros y no en otras vidas en otros planetas? Pues quiero que sepan ustedes que la Torá menciona algo muy interesante en la creación. No vamos a leer la Torá traducida. No vamos a leer la Torá cambiada, porque la traducción cambia al hebreo para poder ser entendido en español. Vamos a leer la Torá en hebreo cuando dice Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. La palabra et no se puede traducir. El hebreo al español, el hebreo al inglés, el hebreo al danés, el hebreo al alemán, esa palabra et es imposible de traducirla. Pero si hay alguna forma en la que podamos encontrar una similitud en el español, podríamos decir que et es como esta o este. La Torá dice que en el principio del crear, Dios, ¿no?, los cielos y la tierra, pero está refiriéndose a esta tierra. Como se está refiriendo a esta tierra, está dejando abierta la posibilidad de que pudiesen haber seres de otros mundos, de que pudiesen haber otras tierras con otros seres con inteligencia, pero no importan ellos acá,
Porque en el relato bíblico Dios se está fijando en esta tierra. A Dios le importa esta tierra que tiene Israel como un terreno y que tiene al pueblo judío para cumplir Torah y Mitzvot. Y es por eso que el Rav Hasdai Crescas de España, que vivió en 1340-1411, escribe que en la Torá no hay nada, absolutamente nada que niegue la posibilidad de creer que hay vida en otros planetas. ¿Y qué trae el Rav Hasdai para poder demostrar esto? Pues los salmos. Salmo 19, 2.2, que dice: los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento proclama su obra. Como potencial evidencia de esto, de que la alabanza a Dios surge de los habitantes en los cielos, y en su obra, en su libro Or Hashem, tiene un capítulo entero dedicado a la posibilidad de que haya vida en otros planetas. Y es que, otra vez, hay tantas referencias bíblicas del Tanaj, de la misma Biblia, etcétera, que cuando las leemos en hebreo y las desmenuzamos, podemos encontrar referencias increíbles de que quizá no estamos solos. Uno de mis rabinos favoritos, Rav Aryeh Kaplan, que fue un gran físico, además de gran cabalista y además de gran místico del judaísmo, argumenta que la premisa básica de que existen extraterrestres y que hay una vida más allá en otros planetas, que incluso ha estado en contacto con nosotros desde antaño, está en el Zohar HaKadosh, en la obra máxima cabalista que se le atribuye a Rabbi Shimon Bar Yochai. Él escribió: el Midrash nos cuenta y nos enseña que hay 7 tierras. 7 tierras. Y aunque el Ibn Ezra trata de argumentar que esto se refiere a los 7 continentes, el Zohar HaKadosh declara claramente que los 7 están separados por un firmamento, por un cielo, y que están habitados. Hay vida en esos 7 planetas. Aunque no por el hombre, no por nosotros, sino en el dominio de otras criaturas inteligentes. Eso nos enseña el Zohar HaKadosh. Increíble, ¿verdad? Otro de los más grandes pensadores del judaísmo, el Rav Soloveitchik, también habló sobre la vida en otro planeta porque vino un alumno y le dijo: Rav, ¿usted cree que existe la vida extraterrestre? Y él dice: es totalmente posible que Hashem, Dios, creara otras formas de vida en otros planetas, sin duda alguna. Eso no es un problema para el judaísmo. La razón por la cual al hombre le encanta, decía Rav Soloveitchik, pensar que él es el único ser creado en todo el universo, es una razón sumamente egoísta, que no va tampoco con los lineamientos del judaísmo. El aclamado y famosísimo Rebbe de Chabad, Rav Menachem Mendel Schneerson, poco después de que el hombre aterrizara en la luna, declara que hay apoyo absoluto en la Torá para la noción de que existe vida en otros planetas. Y además, dice, podemos saber algo sobre esa vida a través de la deducción de lo que nos dice la misma Torá. La Torá nos cuenta en el libro de Jueces que Débora, la profetisa, canta sobre la victoria de Barak sobre Sisra. En esa canción ella dice: maldito seas, Meroz, malditos sean sus habitantes, dice el ángel de Hashem, de Dios. Se pregunta el Rebbe de Chabad: ¿dónde está Meroz y quiénes son sus habitantes? Y en el Talmud, para que vean la increíble sabiduría de los sabios judíos de antaño, en el Talmud se da 2 explicaciones. Una de ellas es que Meroz es un planeta o una estrella ajena a nuestra Tierra. Y los cuerpos celestes también habían venido, o sea, estamos hablando de extraterrestres, habían venido para ayudar a los israelitas, como Débora declaró en un versículo antes. Desde los cielos lucharon las estrellas desde sus órbitas. Esta estrella, sin embargo, que era la estrella dominante de Sisra, aparentemente no acudió en ayuda. Y así, el general Barak penalizó a Meroz y a sus habitantes. Quiero que entiendan lo que había dicho antes. La interpretación bíblica, si es simplemente literal, no nos conduce realmente a nada. Pero los sabios judíos han sabido ver mucho más allá de la literalidad y han entendido que pudiese haber vida en otros planetas. Y acá, una yapa. ¿Quién inventó el primer telescopio? ¿Copérnico? ¿Galileo? Mentira. En el Talmud se nos relata que Rabban Gamliel tenía un tubo con 2 lupas donde podía ver los huecos de la luna. La pregunta ahora es: si hay vida inteligente en otros planetas, ¿estos seres tendrían que tener Torá también? ¿Podrían tener una Torá como la nuestra o diferente? Esto, lamentablemente, quiero decirles, no es posible, ya que la Torá es la única verdad y no puede haber 2 verdades. Lo que quiere decir que si la Torá fue entregada en Et Haaretz, como declara la misma Torá, en este mundo, y se nos cuenta además cómo que fue entregada al pueblo de Israel en el monte Sinaí,
Esto quiere decir que solamente nosotros podríamos ser considerados realmente inteligentes por el libre albedrío que tenemos. Ahora hay una gran pregunta. ¿Deberíamos estar mirando, fisgoneando si hay vida en otros planetas? ¿Por qué no simplemente nos quedamos en estudiamos la Torá? Esta es una historia real y es que el Dr. Belvel Green era un microbiólogo que fue alistado en la NASA para determinar si había o no vida en Marte. Él fue a preguntarle a su rabino, a su rebe, el rebe de Chabad, si era algo bueno y algo que debía estar haciendo, fisgonear si había vida en otros planetas. El rebe de Chabad le dio una respuesta sorprendente que demuestra además la amplitud de la mente de los sabios judíos. Le dijo, Dr. Green, busque vida en Marte, vaya y búsquela. Y si no la encuentra en Marte, búsquela en otro lugar. Porque para ti, que te fue encomendada esta misión, sentarte aquí y decir que no hay vida fuera de este planeta, es nada más y nada menos poner limitaciones al Creador. Y eso es algo que ninguna de sus criaturas puede hacer. La Torá entonces, como hemos visto a lo largo de este video, sí menciona, sí nos da, sí nos revela amplias e increíbles referencias de que hay vida en otros planetas. Desde la profetisa Débora, desde los sabios del Talmud que mencionan que hay vida en otros planetas, desde los sabios judíos que mencionan la posibilidad de otros seres, desde el libre albedrío o no libre albedrío, de si la Torá fue entregada o no fue entregada, etc. Hay vida en otros planetas. Y lo interesante es que este es otro punto para el judaísmo en la ciencia, porque esa es la gran pelea, ciencia-religión, aunque sabemos que el judaísmo no es una religión per se. ¿Te ha gustado el video que has visto? ¿Te gusta el contenido que subimos? Pues entonces no te olvides de dejar tu like, de compartir este video con tus amigos, de suscribirte al canal y activar la campanita. Comenta qué más te gustaría ver aquí en Open Your Eyes y estate atento a la comunidad que estamos publicando no solamente encuestas, sino también clases y muchas otras cosas más. Te dejo un video que puede ser de tu gusto aquí y no te olvides que nos vemos en un próximo video. Soy Meir Bronstein y esto es Open Your Eyes. Que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Hemos visto noticias de avistamientos y cosas así. Entonces, ¿cómo explicar eso? Y si a la luz de la Biblia hay manera de no sé, de avalar, de interpretar este tipo de manifestaciones en el cielo. La Biblia nos muestra claramente que sí hay vida extraterrestre, claro que la hay. Simplemente no es una vida de marcianos, venusianos, jupiterianos, etcétera, etcétera, sino que los extraterrestres o las criaturas que Dios creó antes de crearnos a nosotros, la Biblia los clasifica de diferentes formas. Les llama ángeles. Los ángeles, la palabra malak en el hebreo, angelus en el griego, tienen el mismo significado, enviados o mensajeros. Entonces, hay un tipo de criaturas extraterrestres sobrenaturales que se llaman ángeles. Y estos ángeles han sido enviados al mundo para poder traernos mensajes como se le aparecieron a Daniel, se le aparecieron a Ezequiel, se le aparecieron a la Virgen María, a Isabel, la prima hermana de la Virgen María, a José, el que estaba comprometido con María. En fin, tenemos una intervención asombrosa en la Biblia de seres extraterrestres que la Biblia le llama ángeles. Pero estos ángeles están divididos en dos, en los ángeles caídos y en los ángeles que permanecieron fieles a Dios. Los caídos son los que se rebelaron con Satanás. Pero aparte de los ángeles tenemos a los querubines. Dice en Ezequiel 28 que los querubines están en un orden especial de Dios representando la santidad, que son los que están sobre el arca. Cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el arca, construyó dos querubines con las alas tapando el propiciatorio y mirando hacia la sangre. Y tenemos en tercer lugar a los serafines, que tampoco bajan a la tierra, están arriba del trono de Dios, Isaías capítulo 6 del 1 al 5, y están continuamente adorando y alabando la santidad de Dios. Usted entonces ve una relación estrecha entre todo esto, los ovnis y todo esto, con el arrebatamiento de la iglesia. Usted Claro. Claro. Perdón. No, sí. Sí, es lógico. O sea, repito, si vamos a desaparecer realmente, y si la Biblia realmente es la palabra de Dios, como lo dice
Juan capítulo 14, 1 Corintios 15, 51 y 53, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, donde habla claramente acerca de la desaparición de millones de seres humanos, que Jesucristo nos encontrará en el aire, no tocará los pies en la tierra, sino que seremos sacados de la tierra y en el aire vamos a reencontrarnos con Jesús. Es lógico que el mundo se va a quedar asombrado, van a desaparecer millones de personas. ¿Qué respuesta pueden tener? Pues la única que pueden tener es esa. ¿Cómo vamos a explicar la desaparición de millones de personas si no es más que a través de se los llevaron los extraterrestres, o hay unos ovnis que vinieron, ¿verdad?, y se los secuestraron para acabar con todos aquellos que creen en la religiosidad? Porque sabemos que el anticristo terminará con todas las religiones y establecerá su ideología propia de un ateísmo total que gobernará el mundo. Hace 28 años, por ahí, 1992, creo que en mi casa alguien le hizo una pregunta a usted y es más o menos en esta línea de alguien que pregunta desde Guatemala. Y ella, la hermana Luz, dice: he tenido contacto con extraterrestres de manera espiritual y me han dicho que ellos solo quieren saber por qué los estamos investigando. Que los dejemos en paz y que están entre nosotros disfrazados de seres humanos, que observemos sus naves que están en los cráteres de volcanes y por eso los temblores. Don Armando, que hace 28 años más o menos le escuché una respuesta a alguien que le hizo una pregunta parecida. Quiero saber lo que opina 28 años después. Sí, bueno, esta persona que hace estas aseveraciones es la razón es por la cual el mundo sin el Espíritu Santo se encuentra como se encuentra, engañado. Entonces la Biblia nos revela que los demonios pueden tomar forma para transmitirnos mensajes. 1 Timoteo 4:1 dice que son enseñanzas de demonios, que muchos se apartarán oyendo estas enseñanzas, gente que dice que oye voces, gente que dice que tiene contacto o que viajó fuera del cuerpo y que llegó al infierno, etcétera, etcétera. Todas estas experiencias son peligrosísimas porque la Biblia nos muestra la realidad de los demonios. Entonces, la voz que esta persona escuchó no fue la voz de un ángel, ni la voz de Dios, ni de los extraterrestres. Fueron voces de demonios, porque todo aquello que está revelado fuera de la Biblia y que contradice la palabra de Dios, no se puede concebir como una verdad escrita. Le dice Pablo a Timoteo: porque no te apartes de ninguna otra cosa, y si alguno no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo, nada sabe, está envanecido y está creyendo cosas, ¿verdad?, completamente fuera de lo que realmente Dios nos ha revelado. Hecho, se nos fue el tiempo, Armando. Muchísimas gracias, Roger. Gracias a usted por permitirnos estar en su casa. Añoro los almuerzos de los días miércoles. Será pronto, hermano Armando, que nos vamos a unir nuevamente a poder almorzar juntos y tener esas buenas discusiones que se arman bonitas de la mesa con el Chamo también. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, nuevamente aquí entre nosotros. Aquí te espero. Ok, igual. Estos últimos días, por más rara que parezca la pregunta o el planteo, estos últimos días se ha hecho viral, podríamos decir, algunos videos de algunas declaraciones que se han hecho ante un tribunal en Estados Unidos respecto a supuestas, apariciones, ¿no?, de extraterrestres, ovnis y cosas por el estilo. Y hay ciertos militares que han dicho: mirá, ya hace años tenemos en poder restos biológicos no humanos, ¿no?, que proceden de otro lugar que no es en el planeta Tierra. ¿Cuál es la postura que adopta la Iglesia respecto a posible vida inteligente fuera del planeta Tierra? Bueno, a ver, la Iglesia Católica no tiene por qué dar razones de todas las cosas, así como tampoco da razones de cuáles son los moluscos que están en el inframundo del mar, digamos, ¿no? Entonces, solamente se limita a decir lo que se encuentra en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, lo que es el depósito de la fe que antes hablábamos.
no ha hablado nunca, no ha definido nunca, ni ha dicho nunca si puede existir o no ET. No, la verdad que no. A mí me gustaba mucho ver Alf. Cuando era chico me imaginaba que Alf venía de un mundo distinto. Nunca ha definido el tema este. Dado que Dios no está limitado a nada, ni por nadie, ni por nada, podría perfectamente haber creado otros mundos. Claramente que sí, ¿no? Y podría haber visto que en esos mundos quizás no existió el pecado original y por lo tanto no hacía falta la redención para esos mundos, porque nuestro Señor vino para salvarnos del pecado. Pero la Iglesia no tiene ciencia sobre ese tema. Y como tal, dado que no tiene ciencia, no tiene por qué estar enseñando algo que no sabe. Y que no tiene por qué saber, a su vez, ¿no? Si sucediera que existieran los marcianos, los extraterrestres. O sea, esto, si fuera una realidad, no representa un problema teológico para la Iglesia. ¿Cuál sería el problema teológico? Nuestro Señor nos mandó a predicar a la gente de este mundo, no a la gente de Marte, por empezar, ¿no? A su vez también el hombre y el hijo y los hijos de los hombres son los que tenemos a partir de nuestro padre Adán el pecado original. Si viniese gente de otras galaxias, otros mundos, en principio no tenían el pecado original, pero digo, son todas hipótesis que se plantean sobre las cuales la Iglesia en cuanto tal no tiene conocimiento. No pretende tenerlo. No, tampoco. porque no forma parte de la revelación. Si en algún lugar de la Escritura, o de la Sagrada Tradición, o de los padres de la Iglesia, se hubiese dicho, bueno, pero Jesucristo dijo en un momento, ¿no? Bueno, alguien me podría citar, padre, pero usted sabe, nuestro Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, y a quienes también tengo que pastorear. Bueno, y capaz que esos son de otros mundos, que es donde también hubo un pecado original y tiene que ir a salvarlo. Puede ser, ¿no? Pero no lo sabemos. Ok. No, lo pregunto porque también han surgido personas que han dicho esto no le conviene a la Iglesia porque en definitiva mostrar que no estamos solos en el universo de alguna manera representaría un problema teológico, como suponiendo que, bueno, en definitiva Dios no creó todo el universo pensando específica o exclusivamente en la raza humana. Y esto, según algunos, sería un problema en la teología católica. La pregunta es antihistórica. ¿Por qué? Ya que estamos en la hipótesis. ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese creado al hombre como centro de su creación y después hubiese querido crear otras criaturas? ¿Cuál es el problema? Si Dios creó como centro de la creación al ser humano y en otra galaxia, en otro mundo, en otro universo de Marvel... puso a Alf, no sé, la verdad que... Y después nos cae y nos visita. Bueno, bienvenido Alf. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten. Shalom a todos, sean muy bienvenidos a nuestro live de los jueves. Hoy un poco más tarde de lo normal, pero con un tema muy esperado, que es el tema que está ahora de moda en las redes, que es el tema de los ovnis y los extraterrestres. Obviamente, en general, si existen, no existen, y si existen, qué son, quién son, qué dice el judaísmo, qué dicen los sabios de la Kabbalah al respecto. Todo esto y mucho más en la clase de hoy, donde poco a poco vamos a introducirnos a este concepto, pero a mí me gustaría que hoy tocáramos este tema desde otro punto. Y es que en realidad, lo he dicho muchas veces en nuestras clases, sobre todo en los lives, y es que siempre hemos dicho que toda creencia debe tener una consecuencia práctica. Lo voy a repetir. Toda creencia debe tener una consecuencia práctica.
Y no me importa tanto la creencia en sí, sino en qué desencadena esta creencia. Y creo que es un poquito el análisis que queremos hacer hoy. En el final del live les voy a explicar también si yo creo o no creo en los ovnis y los extraterrestres. Durante el live simplemente vamos a dar un poquito las diferentes opiniones y las reflexiones principales en cuanto a este tema y los peligros, digamos, también de todos estos temas que puedan haber, etcétera, etcétera, y las diferentes visiones, ¿ok? También me disculpo el retraso, parece ser que a este tema no querían que lo diéramos, hemos tenido muchísimos obstáculos para venir aquí, hemos tenido que llevar a mi hija al hospital por un golpe y un montón de cosas que han pasado hasta llegar a estar sentado delante de este ordenador con este tema. No sé si serán los ovnis o los extraterrestres que nos están haciendo todos estos problemas. De todas maneras, aquí estamos dando las clases. Como siempre, gracias a todos los que nos apoyan, gracias a todos los que nos apoyan en Superchat, se hacen miembros del canal y también comparten los videos con otros para que se unan y no se lo pierdan. Gracias también a todos los que se hacen miembros o apoyan para que otros puedan hacerse miembros, como por ejemplo Guillermo ahora, muchísimas gracias. Y vamos a empezar poco a poco este tema tan apasionante. Bien, lo primero es un poquito poner en contexto a los que aún no están en contexto, qué es lo que ha pasado, por qué todo el mundo está hablando de repente de este tema. La verdad es que este tema es un tema que ha sido hablado muchísimo por mucha gente. Es un tema que ha ocupado y tiene ocupado a grupos enteros de personas. A partir de estos temas de ovnis se han creado incluso religiones de las que hablaremos hoy, grupos, sectas y otro tipo de movimientos conocidas como las religiones ovni. Y hablaremos también porque eso también toca, por desgracia, a la Kabbalah de alguna manera. Pero lo que ha pasado es que en la NASA anunció una comisión para estudiar algunas sospechas alienígenas. No algunas, sino dijeron tantas sospechas alienígenas. En los últimos como 20 o 30 años se han analizado más de 800 fenómenos aéreos no identificados, lo que nosotros conocemos como ovnis, y aunque la gran mayoría se les encontró algún origen lógico y alguna explicación, hay como de un 2 a un 3% más o menos que básicamente aún son calificados como anómalos. Estos son los datos. Luego hubo un par de personas que fueron incluso al Parlamento bajo juramento y todo, y dieron testimonio de todo tipo de cosas que vieron, incluso de restos biológicos no humanos en algunas de las cosas que encontraron, etcétera, etcétera. Y ahora todo el mundo está hablando si son mentirosos, si son de verdad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto es un poquito lo que ha traído todo esto sobre la mesa, o sobre lo que todo el mundo hable de eso en los videos, etcétera. ¿Ok? Pero, ¿qué dice la Kabbalah de los extraterrestres? ¿Qué dice la Torá? ¿Hay vida más allá de nuestro planeta? ¿Somos los únicos aquí en el mundo? ¿O habrá vida en algún otro lugar? ¿Sí o no? Hay una opinión dentro del judaísmo de la que todos creen. ¿Es algo que se ha escrito literalmente? ¿Sí o no? Bien, pues básicamente hay una regla muy grande que me encantaría que ustedes aprendieran, y yo la repito todo el tiempo. No existe el señor judaísmo. ¿Sí? El señor judaísmo que tiene una opinión no existe. Existen una tradición donde hay temas que son la minoría, que son básicamente aceptados por la gran mayoría de los sabios de la historia. ¿Ok?
de la gran mayoría de los sabios de la historia. Y serían algo así como principios de la fe judía, como por ejemplo el tener claro la unidad de Dios, o el tener claro que Dios no tiene cuerpo ni forma de cuerpo, y otro tipo, sí, que la Torah es precepto divino, un poquito así. El resto, la mayoría de las cosas, pues algunos de los sabios dijeron así, otros de los sabios dijeron otra cosa, ¿sí? Porque son temas en discusión, porque no son principios de fe que uno tenga que creer así o asado. Entonces, cuando dicen el judaísmo ya sabía de los ovnis, el judaísmo ya decía, el judaísmo ya, o la Kabbalah ya decía, ni la Kabbalah ni el judaísmo tienen una opinión. Hay muchas opiniones al respecto. Cuando habéis escuchado que hay un libro, un manuscrito de un cabalista medieval que describió que se encontró con unos seres de color azul, que no sé cuántos, y sí, lo trajo Rabbi Arai Kaplan en su libro, hasta que él escuchó de alguien que vio que en uno de los cielos hay humanoides, eso no es más sino una prueba de la importancia que tiene este tema para la Kabbalah. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que de todos los libros de Kabbalah, que son miles y miles y miles, ¿ok? Miles y miles y miles, la mayoría de temas que vas a encontrar, ¿sí? La mayoría de temas que vas a encontrar es el altruismo, la meditación, la conexión con Dios, el rezo, cómo hacer el tikkun de tu alma, cómo, ¿sí?, preocuparse del prójimo, cómo servir a Dios con todo el corazón. Esos son los temas que vas a encontrar en su gran mayoría. Los grandes cabalistas, todos se ocuparon de eso. Cómo cumplir la voluntad de Dios en el mundo. Todos se ocuparon de eso. Encontraste unas líneas dentro de un libro que así ya que estaba explicándote alguna cosa, pasó a hablarte de esto y te dio algunas líneas acerca de unos humanoides o unas cosas que encontraron o otra cosa. ¿Sí? Esta proporción de 99,9% de temas a unas sardinitas y unas líneas que encontraron en algún lugar, ¿sí? Lo mismo en el Zohar, ¿ok? Que pueda haber algunas especificaciones de algunas cosas, pero ¿qué dice la gran mayoría? Para mí este es el primer mensaje que ustedes se tienen que quedar con él. Y es la proporción. ¿Existen los extraterrestres y los ovnis? ¿Sí o no? Antes de entrar a negar o a aceptar, ¿ok? Digamos que existen. Digamos que existen. Pero, ¿qué importante es? Ustedes saben que toda ideología, toda idea, toda creencia espiritual que ustedes sigan está compuesta por diferentes ingredientes. ¿Ok? No, ustedes no hablan solamente de una cosa. ¿Ok? No hablan solamente de una cosa. No hay nadie en ninguna religión o en ningún movimiento que hable solo de algo. Normalmente se habla de varias cosas. Se habla de la vida personal, se habla de la conexión con Dios, se habla del amor al prójimo, se habla del área familiar, se habla de la vida de pareja, se habla de... ¿Ok? Todo esto son ingredientes, digamos, de algo que tiene que salir al final, algo armónico, que después de que unes todos esos ingredientes te tiene que salir algo. El problema empieza cuando empieza a haber un desequilibrio en las cantidades de los ingredientes. Y tomas un ingrediente que es secundario, terciario, o más aún o menos aún importante, y lo empiezas a hacer lo principal. ¿Se entendió? Entonces, también sea en algún libro de Kabbalah, ¿ok?
y también si encontraste la explicación desde la Torá hasta los libros de Kabbalah que existen los marcianos, porque en un versículo del libro de los jueces, y en una parte del Talmud, y en una parte del Zohar, y en una parte de un libro de Kabbalah de la época medieval se habló de eso y te cuadró que ellos existen, ok, puede ser, pero ¿en qué proporción? ¿Ok? Y eso es lo que puedo asegurar. ¿Ok? Eso es lo que puedo asegurar. Lo que puedo asegurar es que existan o no existan. Lo que es seguro es que los marcianos y los ovnis no fueron, no son y no serán un tema principal dentro de la tradición de la Kabbalah y del judaísmo en general. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos comprender. Lo voy a repetir. No fueron, no son y no serán un tema principal dentro de la Kabbalah, de la tradición de la Kabbalah y la tradición del judaísmo en general. ¿Ok? Y eso es, creo, lo más importante a tener en cuenta. Así que, si os veis a vosotros mismos o a vosotras mismas hablando de marcianos y de seres de otros planetas, la mayoría de vuestra vida espiritual depende o gira alrededor de eso, quizás eso esté apoyado en alguna enseñanza de la Kabbalah. Pero el hacerlo lo principal y el centro de todo, eso no está apoyado por la tradición de la Kabbalah y del judaísmo. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Eso es lo que me gustaría que os apuntarais. Ahora, ¿qué dicen los sabios? Primero, necesitamos entender qué son los extraterrestres, qué estamos hablando. Porque, claro, va a decir, no, sí existe, son los Shedim. No, sí existe, son los ángeles, sí existen, son fuerzas, poderes de la naturaleza que toman formas. Primero tenemos que saber qué es, porque no podemos decir, existe o no existe algo que ni siquiera sabemos qué es. Si estamos hablando que en algún planeta fuera de aquí, ¿sí?, fuera del planeta Tierra que nosotros vivimos, o en alguna otra dimensión, viven seres físicos, porque esos son los marcianos, ¿ok? Viven seres físicos que tendrán otras propiedades, pero siguen siendo algo físico, que es una vida en otro lugar. Esa es básicamente lo que nos tenemos que preguntar, y si hay fuentes al respecto de esto. Los sabios, como siempre, discutieron al respecto de esto. ¿Ok? Discutieron. Uno de los rabinos que se dedica a investigaciones de este tema aquí muchísimo se llama el rabino Zamir Cohen. Hizo una investigación muy amplia acerca del tema y dijo así, dijo: la gran mayoría de los sabios de Israel durante las generaciones niega la existencia de vida física en otros planetas. Física estoy diciendo, ¿ok? Obviamente que espiritual es otra cosa, pero vida física es otra cosa. Entonces, él mismo dice, pero, hay otros sabios que no niegan la existencia de vida física, sino que la afirman. Por ejemplo, Rabbi Pinchas Eliyahu Horvitz, por ejemplo, que escribió el Sefer Abrit, ¿okay?, el libro del pacto, se llama Sefer Abrit, que dijo que le parece absurdo que haya tantos planetas en el universo y que en ninguno de ellos Dios haya puesto vida. Entonces, ¿para qué los ha creado? Ok. Puede ser.
no estoy diciendo que no, tiene lógica también. ¿Para qué hay tantos planetas? Probablemente se encuentre vida en otro planeta en algún momento. Es algo que posible. No es algo imposible. Después os daré mi opinión y el por qué. ¿Ok? Entonces, allí él trae una prueba de los sabios de la tradición, donde en el Talmud, en el tratado de Moed Katan, página 16a, se cita un versículo en el libro de los jueces, que es el versículo que todo el mundo cita para eso. Allí está escrito en el libro de jueces capítulo 5, verso 23, está escrito así: maldito Meroz, Meroz, ¿ok? Maldito Meroz, dijo el ángel del Eterno, malditos sus habitantes, los habitantes de Meroz, que no vinieron a la ayuda del Eterno. ¿Quién son los habitantes de Meroz? ¿Qué es Meroz? ¿Ok? ¿Qué es Meroz? Bueno, pues sea lo que sea que es Meroz, en el sentido literal no vamos a encontrar nada. Meroz parece ser un lugar en el sentido literal. Pero los sabios allí en el Talmud dijeron que Meroz es una estrella, es decir, un planeta. Significa que si pensaron que Meroz es un planeta, ¿quién son los habitantes de Meroz? Los habitantes de Meroz deben ser los habitantes de algún planeta, según esta explicación. Y parece ser que según esta explicación se puede dar comprensión a habitantes de otros planetas que encima se esperaba de ellos que vinieran a hacer algún tipo de intervención aquí en la Tierra. ¿Ok? Pero de nuevo, esto no es el sentido literal del texto, aunque sí, como hemos dicho, tiene su apoyo en la tradición, en el Talmud, en la explicación de Rabbi Pinchas Eliyahu Horvitz en Sefer Abrit y algunos otros que también hablaron al respecto. ¿Ok? Esto es en el caso de que estuvimos hablando de seres físicos en algún otro planeta. He escuchado que también hay algún otro libro de Kabbalah que trae algo así parecido, que en algún momento alguien se encontró con algunos seres, incluso los describe. Ok, eso es. Otros escriben literalmente que esto no es así. Por ejemplo, el Ram Mordechai, para que uno nos diga, no, los de la Kabbalah ya lo sabemos, lo de la Kabbalah ya sabemos. No, no creas nunca cuando te digan eso. El judaísmo ya dijo esto. La Kabbalah dice eso. No existe la Kabbalah y no existe el judaísmo. ¿Sí? Como seres singulares. Somos una tradición, casi no hay un tema que no discutimos. Por eso dije que después hubo varias opiniones. Por ejemplo, está escrito en el Zohar, ¿sí? Está escrito en el Zohar, en el Tikkunei HaZohar, en una parte que nosotros decimos Patach Eliyahu, ¿sí? Que está escrito, y creaste los cielos y la tierra, y las estrellas y las constelaciones. ¿Ok? Y creaste en ellos, y allí hay una lista de cosas que fueron creadas. Dicen algunos sabios, por ejemplo, el Ram Mordechai Sharabi, que fue uno de los más grandes cabalistas de la generación pasada, o el rabino principal de Israel, que fue Rishon LeZion, el rabino Mordechai Eliyahu, que en toda esta lista no ves nada que no sea lo que vemos en nuestro mundo físico, no ves ningún tipo de marciano, ningún tipo de esto, del Zohar, y que no vemos ningún tipo de creación física escrita en ningún lugar, así que no existe. Así dicen ellos. Como vemos, discusión. El Rebbe de Lubavitch, por ejemplo, que fue